Hermanos y amigos, buenos días. Tengan ustedes la mejor de las bienvenidas porque hoy vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado respecto a la popularidad del Señor Jesucristo en su vida, dentro de su ministerio. Hemos estado abarcando algunos temas como los estatutos del reino y hoy nos interesa el estatuto de la necesidad. Es el tema que nos ocupa hoy, el estatuto de la necesidad. Acordémonos que todos estos estatutos los encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, de ahí en adelante podemos encontrarlos. Estamos en los de la necesidad. Entonces, si vamos a la palabra, encontramos en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es lo que nos dice el evangelista Mateo en su capítulo 7. Y si vemos cuáles son nuestras necesidades, vemos que hay muchas clasificaciones. Encontré esta, que es una de las pirámides de Glasgow, en la que hay algunos niveles, hay 5, él los clasifica como en 5 niveles. Nosotros también podremos aprovechar algo de esto, pues es fruto de la psicología, y nosotros sabemos que tenemos nuestra propia guianza, que no es justamente la que le dice la psicología, sino lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, si vamos a ver en el primer nivel de esta pirámide de Glasgow, hay algunas necesidades básicas y las describe como las necesidades que nosotros tenemos del alimento, como las necesidades que tenemos del estar bañándonos, de estar jugándonos, tanto hombres como mujeres. Tenemos la necesidad también del sueño. Son necesidades básicas, puramente básicas. Luego, ascendiendo un poco en esta pirámide, encontramos un segundo nivel que es el de la protección. Esta protección también, que es como una necesidad. La mujer siempre necesitará de la protección del hombre. Nosotros como hombres necesitaremos de la protección, y por eso es que se han creado los seguros para nuestra salud, seguros para nuestros bienes, seguros para la educación de nuestros hijos más adelante. Estamos envueltos en muchos tipos de seguros, pero porque es una necesidad del hombre y porque sabemos que de una o de otra forma podemos valernos de estos seguros para que más adelante no tengamos tantas dificultades. En tercer lugar, el nivel que aquí nos dice es las necesidades sociales. Hay necesidades sociales, todos sabemos, las necesidades que tenemos, por ejemplo, de buscar la ayuda idónea, en el caso de una persona soltera. Hay necesidades como la de un estrechón de manos de parte de un amigo cuando estamos haciendo algo bien. Hay necesidades como todas estas que la sociedad y en sí el mismo entorno social nos ocupa, que no somos huraños, sino que el Señor ha hecho de nosotros seres sociables. Entonces sigue otra que es la del cuarto nivel, que ya es un poquito más acercada a la cúspide, dijéramos. Necesidad de la estima. El enemigo siempre ha estado en procura de que no podamos satisfacer estas necesidades. Eso lo sabemos desde el comienzo. Él ha estado siempre en oposición de todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y si Él quiere para nosotros que nosotros estemos con nuestras necesidades suplidas, el enemigo estará en contra de esto. Por eso es que hay veces en cuestiones de autoestima, muchos de nuestros hermanos, inclusive conocedores de la verdad, tienen muy baja estima de sí mismos, porque se comparan con otras personas y ven que ellos no tienen las características, propiedades o habilidades que otros tienen. Entonces su autoestima viene a estar muy por debajo de lo que en realidad es. Pero eso es un susurro del enemigo, porque lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra es que nosotros lo hagamos
que seamos osados en hacer las cosas que Él nos va a ayudar, que no le tengamos pánico ni temor a nada, sino que vayamos, y si es el cumplimiento de uno de los estatutos del Señor, cuánto mejor. Hay que hacerlo, hay que tener la osadía. El reino de los cielos es para los valientes, y es aquí ese tipo de osadía y ese tipo de valentía la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, la autoestima es supremamente básica para nosotros, que nosotros no tengamos el concepto ni que somos más que los demás, ni que somos menos. Sencillamente, ante los ojos de Dios, todos somos iguales para Él. Unos con más, otros con menos, pero todos seremos iguales ante sus ojos. Y es lo que nos debe interesar, la opinión de Él y no la opinión de los hombres. Por tanto, cuando estemos en este nivel, del cuarto nivel de las necesidades de que nosotros seamos valorados y estimados, que esa estima y esa valoración ojalá sea de parte de Dios y no de los hombres. Y ya como un último nivel, la cúspide ya de la pirámide es la autorrealización. Es lo que dice la psicología, la autorrealización, porque a veces la psicología trae algunos conceptos que están un poquito distanciados de la ley de Dios. Autorrealización aquí lo está diciendo como el potencial que uno tiene dentro de sí sin tener que valerse de nadie. Y todos sabemos que como hijos de Dios, Él nos ha ofrecido de su ayuda, y sería algo irrazonable el que teniendo la ayuda no la utilicemos cuando tenemos la necesidad delante de nosotros. Entonces sí, podemos llegar a las autorrealizaciones, podemos llegar a aquellos sueños que hemos tenido, pero siempre con la ayuda de Dios. Esas autorrealizaciones deben tener un compañero, un escudero, así como Sancho Panza estuvo al lado del Quijote, así como Pablo y como Timoteo estuvo al lado de Pablo. Siempre debemos nosotros de tener en mente que somos dependientes completamente de Dios, que si nosotros llegamos a una autorrealización de que este era el camino que yo quería seguir, esta era la meta que yo quería llegar y lo hemos logrado, entonces esta victoria no debe ser nuestra, esta victoria debe ser del Señor Jesucristo en nosotros, que Él ha facultado y nos ha dado los medios a través de los cuales pudimos haber llegado, pero siempre habrá la oportunidad de decir, es Dios el que ha hecho esto en mí, y no tenemos de ninguna manera la osadía de decir que fue por mi fuerza, mis esfuerzos, mis madrugadas, mis. Porque si el Señor no nos da la salud para hacerlo, no hubiésemos podido lograrlo. Si no nos abre las puertas que nos abrió, tampoco lo hubiéramos podido lograr. Entonces, aquí lo que nos dice el Señor a través de Mateo es: pedid y se os dará, porque toda esta serie de necesidades en estos 5 niveles que estamos viendo, todas las puede suplir Dios, todas. Pero es necesario que nosotros lo pidamos, es necesario darle a conocer a través de la oración continua que nosotros le estamos haciendo al Señor, de manifestarle cuáles son nuestros intereses, cuáles son las pretensiones que nosotros tenemos, cuáles son los sueños que nosotros hemos abrigado, para que poco a poco vayamos hasta la cúspide y hasta esta autorrealización junto a Él, porque Él es el que nos estará llevando de su mano. Entonces, pedid, buscad, es necesario buscar. Hay veces que con pedir no se nos abre la puerta, entonces vayamos a buscar, busquemos, nos compete hacerlo a nosotros, es nuestra obligación. Y si tampoco, ni pidiendo ni buscando, entonces llamad. Llamad es sencillamente clamar, es decirle al Señor: Señor, he golpeado, he pedido. Lo que sigue a continuación es clamar, es llamar a la puerta. Y estoy seguro de que el Señor estará escuchando todos estos clamores y estará escuchando todas aquellas cosas para dar solución a nuestra necesidad
tanto las necesidades básicas como los de la protección, las necesidades sociales, las necesidades de nuestra propia autoestima y hasta llegar a la realización de un sueño que alguna vez tuvimos cuando empezamos a caminar con el Señor. Es victoria, pero es una victoria compartida, no es una victoria mía, porque sí hice mi parte, pero el Señor facultó, abrió puertas, hizo contactos, abrió relaciones, hizo lo necesario para que nosotros pudiésemos llegar a este lado. Continuamos. En nuestra mente hay una serie de anhelos, una serie de cosas que siempre hemos guardado. Pues es el momento en que pongamos en orden nuestras ideas. Así como en el capítulo anterior vimos que para poner en orden nuestras ideas, a veces cuando estamos estresados y no sabemos qué cosas hacer, es sencillamente ir al Señor, clamar por el Espíritu Santo de Dios que nos ayude a hilar, a hacer un tejido de nuestras ideas, algo organizado, que no sea un cúmulo de marañas que no podemos desenredar, sino que nos ayude poco a poco, ir mirando con objetivo claro, ir mirando todo, ir alineando nuestras ideas al propósito que Él ha tenido con nosotros. Continuando dice Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Considero que no hay ninguno. Que si nosotros, al igual el reino animal, en donde vemos que a veces podemos recibir ejemplos del reino animal, en donde una madre cuida a su hijo y da lo mejor que tiene, trae el alimento en su boca y se lo deposita en la boca del bebé. ¿Cuánto más hará nuestro Dios por nosotros, sabiendo que tenemos necesidades y que Él las puede suplir? Entonces, aquí vemos en verdad, los niños pueden pedirle confiadamente al Padre y el Padre tendrá la obligación de velar y de sustentar, de cubrir esa necesidad, de suplir para esa necesidad en su hijo. Entonces esto lo vemos como ejemplo en los animales, porque hay muchas personas de las que nosotros conocemos que a veces la crueldad llega a sus corazones y no se portan como se deberían portar. Pero sabemos también que en el pueblo de Dios lo que el Señor nos está diciendo es que así como estamos recibiendo de parte de Dios, así también nosotros demos, que es nuestra obligación a nuestros hijos. Continúa diciendo en Mateo 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? No hay corazón en cualquier hombre, cualquier persona, darle una serpiente a su hijo cuando le está pidiendo un pescado. Pero son ejemplos que el Señor coloca para que si nosotros como padres no lo estamos haciendo, nos invita a que lo hagamos, a que así como el Señor suple nuestra necesidad a veces sin que nosotros se lo pidamos, Él la suple porque sabe que tenemos la necesidad. Suponga, hermano, que no tuviésemos la oportunidad de contar con el oxígeno. ¿Cómo viviríamos? No podríamos hacerlo de ninguna manera. Sin necesidad de que nadie le esté diciendo al Señor, Señor, súpleme hoy para mis necesidades, porque no podría respirar si no tengo el oxígeno. Véndeme algo de oxígeno para el día de hoy. Nunca lo hemos hecho, porque es algo de lo que Él sabe que tenemos necesidad y por tanto no hay necesidad de que nosotros le estemos supliendo por algo que Él sabe que es vital para nosotros. Pero hay muchas cosas que sí es necesario estarle pidiendo. Ya lo vimos en el versículo anterior, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Continuamos en Mateo 7:11. Pues
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, eso es muy cierto. Y debe estar en nosotros esa absoluta convicción de que el Señor nos ha dado buenas dádivas. Todos quienes hemos reconocido el poderío, el potencial, los recursos que Dios tiene para darnos, lo podemos testificar, que Él es grande e inmenso en su providencia para darnos a todos lo que nosotros necesitamos y a veces solicitamos. Siempre ha sido así. Entonces, es una manera que el Señor tiene para darnos a conocer que si Él nos está proporcionando todo lo que nosotros necesitamos, ¿cómo nosotros no vamos a suplir de acuerdo a nuestra capacidad la necesidad que tiene nuestro semejante? Vemos necesidades a nuestro diario, a nuestro alrededor, continuamente las estamos viendo, y hay ocasiones en que podemos suplir esa necesidad sin que se constituya una carga para nosotros. Cuando nosotros podemos hacerlo, resulta, después de haberlo hecho, una satisfacción grande en nuestro corazón que es incambiable, es incomparable esta sensación que se siente después como gratitud dentro de uno mismo por algo que uno hizo y vio que lo poco que uno pudo hacer, la otra persona se benefició. Es bueno sentir estas cosas, eso contribuye a nuestra formación. Y si el Señor nos está diciendo que lo hagamos, nos invita a que lo hagamos, a que demos y participemos de lo nuestro a otras personas, es porque nosotros también hemos recibido de parte de Él estas dádivas y estos regalos que el Señor nos ha dado. Como les digo, no a veces se los pedimos, Él nos los da porque sabe nuestra necesidad. Entonces no esperemos que las personas nos estén pidiendo cuando vemos la necesidad en ellos, que es evidente. Hagámoslo y desprendámonos un poco de aquellas cosas con las que nacemos y que el ser humano normalmente tiene en su temperamento desde el mismo nacimiento. Sabemos que el mal está en nosotros, que la simiente corruptible del pecado ha llegado hasta nosotros a través de la genética de Adán, que nosotros en nuestro temperamento traemos el egoísmo, y el egoísmo es completamente diferente y opuesto a lo que se nos dice aquí en este estatuto del reino de poder dar y compartir, porque el egoísmo es el que no permite que nosotros demos, que nosotros seamos alegres en el dar, sino que a veces duele, porque es plata nuestra, es recursos que conseguimos con nuestro esfuerzo. Esas cosas se tienen que cambiar poco a poco, de acuerdo a los estatutos, dándole cumplimiento a lo que el Señor nos ha mandado, para que de esta manera vayamos despojándonos de aquellas cosas y permitamos que la bondad y que el Espíritu Santo de Dios contribuya y continúe obrando en la perfección de una obra que inició en nosotros. Y esa obra debe ser presentada al final del tiempo al Señor Jesucristo por el mismo Espíritu de Dios, diciéndole: esta es mi obra. ¿Y cuál es su obra? Nosotros mismos. Nosotros somos la obra de Él, porque a Él ha estado interesado durante mucho tiempo en tratar de despojarnos de cosas que no son convenientes en nuestra vida social, ni mucho menos en la convivencia dentro de nuestra sociedad ante Dios. Él sabe cuál es la disposición de nuestro corazón. Él conoce lo más íntimo de nosotros, el por qué hacemos lo que hacemos. Él lo conoce, y por eso no podemos ignorar que es supremamente indispensable que nosotros acatemos estos estatutos del dar, porque el dar es mejor que el recibir. Aquí hay una ilustración respecto al hijo pródigo. Esta ilustración que estamos viendo es justamente del padre
que viene al encuentro de su hijo cuando su hijo malbarató toda la fortuna que pidió antes de irse. Aquí en Lucas 15:23 dice: y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es una de las historias, estoy seguro, que a muchos nos impacta enormemente esta historia, de cómo el hijo salió altivo y salió confiado en que la riqueza que era de su padre, pero que le correspondía como heredad, salió muy altivo, pero que poco a poco el dinero se le fue acabando y llegó un momento en el que estuvo verdaderamente en la miseria, que los animales tenían alimento mientras él no tenía, pero reconsideró, cayó en la cuenta, dice la palabra, de que su padre tenía empleados que estaban comiendo mucho mejor que él. Entonces reconoció y dijo para sí mismo: le pediré perdón a mi padre, he pecado contra el cielo y contra él, voy a ver si me hace a uno como a uno de sus jornaleros. Y efectivamente vino el hijo pródigo ante su padre. El padre lo estaba esperando porque sabía que en algún momento aquel regresaría. Efectivamente, es como lo dice aquí la escritura: mandó matar al becerro gordo, hizo lo que nunca había hecho siquiera con el otro que estuvo siempre a su lado, porque aquí dice la razón: este era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y ahora se es hallado. Entonces hay gran regocijo, y es lo mismo que cuando nosotros estuvimos perdidos en el mundo, envueltos en el pecado. Es lo mismo. Nosotros no merecíamos el que el Señor se hubiera compadecido de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ningún merecimiento. Mas sin embargo, el Señor en su misericordia tuvo compasión de nosotros y nos rescató y nos llamó y nos hizo hijos suyos. Es un verdadero honor, que nadie puede dar un honor mayor a un ser humano que el mismo Dios nos está otorgando a nosotros como hijos suyos, hijos del reino, hijos de Dios. Verdaderamente es algo inmerecido, es una dádiva que no tenemos cómo agradecerle, no tenemos cómo pagar o compensar estas dádivas que el Señor nos ha dado, como es la de su salvación. Pero así es el Señor. Nosotros nos portamos ingratos, nosotros somos a veces indiferentes con Él, pero Él permanece siendo fiel. La fidelidad es uno de los atributos divinos que nunca podrán ser retirados del género humano. Siempre Él será fiel por todos los tiempos. Entonces, si Él es fiel, ¿cómo nosotros no procurar corresponder en algo a nuestro Dios? Porque no podremos corresponder en todo definitivamente, porque hay limitaciones dentro de nuestra calidad en este momento humana. Más adelante, cuando estemos dotados de un cuerpo y de una forma diferente, entonces podremos pensar de una manera distinta. Pero hoy estamos pensando como humanos, y los humanos siempre estamos caracterizados por ser errores, tener errores en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. A veces no hilamos las oraciones con lo que nosotros podemos interpretar alguna idea. Pero de todas estas cosas el Señor tiene cuidado y sabe que la imperfección, que el error forma parte de la perfección humana que Él ha hecho en nosotros. Entonces, aquí nos enseña una vez más que el dar es mucho mejor que el recibir, que aquí hubo una gran satisfacción en el Padre dándole a su Hijo la posición que Él tenía antes de irse, y que ahora vuelve otra vez a su Hijo, vuelve otra vez a tener los privilegios, porque Él nunca dejó de ser hijo cuando estuvo por allá deleitándose en sus delitos y pecados,
y malbaratando la herencia que su padre le había dado. Él nunca dejó de ser hijo, así como nosotros nunca dejamos de ser hijos de Dios por más que estemos envueltos en el pecado. Seremos hijos en desobediencia, pero nunca nos quitará el título de ser hijos. Una vez hechos hijos de Dios, es irrevocable este título que Él nos da, y Él tendrá, estoy seguro, la esperanza hasta el último día de nuestra vida, que si volvemos a Él, Él, al igual que el padre del hijo pródigo, nos recibirá con los brazos abiertos, diciendo: hijo mío, te estaba esperando. Continuamos ahora con la regla de oro. Nosotros hemos conocido que la regla de oro está consignada aquí dentro de estos estatutos. Está en Mateo 7:12. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Así como dice allá en este póster: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esta es la regla de oro. Si a mí me gustaría ser bien tratado, bien recibido, pues debo empezar por recibir bien a las demás personas, para que de esta manera entre en esta ley, que es un principio divino, de que si yo trato bien a las personas, esas personas me van a tratar bien. Entonces, esta regla de oro también es práctica para nosotros, y nos es necesario a nosotros empezar a dar y de empezar, no que los demás empiecen primero, no. Aquí como cristianos el Señor nos está diciendo: dad y se os dará. No dice: esperen que los demás le den para que ustedes le puedan retribuir. No, a nosotros nos corresponde empezar. Si alguien tiene que empezar, es un cristiano, es un hijo de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo enseñó, y lo enseñó desde el servicio, lo enseñó muy claramente en la vez que estuvo lavándole los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque esto era algo que Él quería que todos hiciéramos, que nosotros tomásemos la iniciativa, la primera vocería que fuera de parte nuestra, y no esperáramos que los demás nos estuvieran sirviendo para poder retribuir el servicio que nos están dando. Aquí en esta ilustración vemos a una niña consolando a su hermano. En los niños es algo que nace en ellos, porque todos conocemos el comportamiento infantil. Ellos están peleando, pero al momentico otra vez están bien. Pues así pasa con ellos. Y en esta imagen tenemos, tal vez se acabó de enojar con ella, él está muy enojado y ella está buscando la paz. Seguramente el niño no demorará mucho tiempo en que ya se le pasó, ignoró el agravio como veíamos en la vez anterior, y vuelven otra vez las cosas a estar bien. Pero es fundamental que nosotros seamos los que tomemos la iniciativa para empezar a que nosotros verdaderamente estemos como el Señor quiere que lo estemos. En Lucas 6:38 podemos leer: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que aunque medís, os volverán a medir. Aquí están integradas las dos formas, el dar y también el comportarnos, el de la regla de oro. El dar, porque si nosotros damos, es un principio divino que podremos estar recibiendo más adelante. Pero que no sea nuestro objetivo el que doy para recibir. No. El objetivo es sencillamente el desprendernos de lo nuestro, porque si no nos dan, entonces de pronto podríamos sentirnos defraudados,
de que no estoy recibiendo y que no se está cumpliendo la norma dentro de mí. Y no ese es el objetivo. El objetivo que Dios quiere en nosotros es que nosotros demos voluntariamente sin esperar nada. Ese es el objetivo. Ya que Él nos quiera dar y entrar en un principio es otra cosa. Pero el objetivo principal, el espíritu de la ley, es que nosotros demos sin esperar retribución alguna. Pero aquí nos está diciendo, dad, porque ahí entraremos en esa norma, en esa ley, en el principio divino. Y estamos seguros de que vamos a recibir un poco más de lo que estuvimos dando. Ahí nos lo está dando. Medida buena, apretada y remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque si lo hicimos de corazón, también lo harán con nosotros. Y lo harán de una mucha mejor manera. Entonces, de una manera y de otra, el Señor nos está hablando sobre la necesidad del estar dando para las demás personas para proveer su necesidad. Aquí el Señor nos está diciendo en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermosa promesa que tenemos aquí. Porque nosotros seremos los de su derecha. Cuando Él venga en la escogencia, así como dice aquí en Mateo 25:34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es un reino que tiene preparado para todos nosotros quienes cumplamos con los estatutos. Ahora, nos dice más adelante en el por qué, porque aquí nos dice, bueno, benditos de mi Padre, venid, pero ¿a quiénes les está diciendo? Ahí nos aclara a los de la derecha. Pero ¿qué hicieron los de la derecha para estar en ese lugar y no en la izquierda? Entonces más adelante en la Escritura nos dice claramente en Mateo 25:35. Esa es la razón, que es el siguiente versículo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. En el 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Recuerdan este pasaje de la palabra? En donde dirían, ¿y cuándo te vimos así? ¿Cuándo vimos? Nosotros no vimos ninguna vez que te hayamos recogido, que te hayamos dado de comer. Pero el Señor contestará, no lo hiciste a mí, pero lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Y es como si lo hubieras hecho conmigo. Entonces, es una promesa verdaderamente grandiosa y que está sustentada sobre el dar. Porque aquí dice, tuve hambre y me disteis. Tuve sed y me disteis. El dar, que siempre sea en nosotros algo rutinario, algo que no nos cueste mayor sacrificio el dar, el que podamos desprendernos de lo nuestro. Es cierto que a través de nosotros vino esa bendición, que si es dinero en efectivo, nosotros fuimos los que elaboramos de una forma o de otra para obtenerlo y ahora es nuestro. Pero acordémonos, Él nos dio la capacidad para generarlo. De alguna manera, a través de nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestra capacidad laboral, lo conseguimos. Pero ese dinero también corresponde a Dios. Es el principio que los judíos utilizan para su prosperidad. Todos sabemos que un judío normalmente es próspero, no solo en su tierra, allá en Israel, sino también por aquí, a donde veamos una persona judía, sabemos que es una persona próspera, porque es que ellos han tenido estos principios desde niños, conocen estos principios fundamentales del dar. Ellos
apoyan una teoría basada en un trípode. En cada elemento del trípode, uno es el diezmo, otro es la ofrenda y otro es la primicia. Sobre este trípode está su economía personal y ellos tienen muy claras estas cosas que mientras ellos desde pequeñitos los están iniciando en que deben hacerlo, cuando llegan a adultos les es muy fácil. Cuando es necesario agruparse con otras personas, lo hacen con mucha facilidad porque tienen estos principios muy bien establecidos. Cosa diferente en nuestra cultura, que nosotros por nacimiento no pertenecemos a una cuna cristiana, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos halló y nos hizo sus hijos, que a partir de nosotros sí puede haber esa enseñanza a nuestros hijos, primeramente para que ellos desde muy pequeñitos estén siempre buscando la manera cómo agradar a Dios con el dar. En el dar hay muchas más ventajas que en el recibir, y todos lo sabemos, pues la palabra misma nos lo está diciendo. Entonces, si esta es una promesa, la del dar sin ninguna retribución esperada, pero que a Dios le ha placido, que si nosotros damos, entramos en la dimensión de una norma y de un principio divino, que si damos, recibimos, y que el recibir es mayor que lo que estamos dando. Entonces, hermanos, apliquemos estos principios, favorecerán nuestra calidad de vida, y nosotros podremos enseñar a nuestros hijos a que lo hagan también, para que sus vidas sean prósperas, para que nosotros no tengamos dolores de cabeza más adelante y ellos tengan la plena y absoluta seguridad de que estarán andando dentro de la normatividad que Dios ha establecido para el género humano. Muchas gracias, hermanos. Es una reflexión más de lo que el Señor ha querido que nosotros estemos practicando continuamente, que no sea solamente con el saber que debemos dar, sino que verdaderamente estemos aplicándolo en nuestra vida práctica y sintiendo esa sensación placentera, cual es el de dar, y que nosotros sintamos en nosotros, en nuestro interior, que ha sido aprobado por Dios y que aquella persona ha sido beneficiada gracias a nuestra gestión. Ese sentimiento es inigualable, señores. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia, y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, a través de nuestra vida, para que nosotros podamos ir desprendiéndonos de aquel egoísmo con el que originalmente nacimos, pero que poco a poco va siendo despojado de nuestra vida, y vamos a entrar en esa ordenanza que tú nos dices de dar, de que nosotros estemos participando de lo nuestro, así como Dios participa de lo suyo con nosotros, así de lo nuestro con las demás personas. Ayúdanos a lograrlo, Padre, porque es fundamental que nosotros entremos en esa obediencia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los guarde y los bendiga, hermanos.